Guatevisión presenta. Bueno, damos inicio a este programa sobre leyendas de Guatemala, recordando algunas cuantas y todo lo que se ha hecho alrededor de este tema. Hoy, hablando de leyendas de Guatemala, no podemos dejar de hablar del primer libro publicado por el autor y ganador del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, titulado Leyendas de Guatemala. Este libro es una renarración de cuentos de nuestro país y nos muestra la naturaleza de la tradición oral que es tan importante mantener. Pero también es muy interesante poder conocer cómo es que surge una leyenda, por qué se vuelve leyenda, por qué no es un relato más que pasa a lo mejor en un grupo de personas, sino que abarca todo un país, que abarca incluso toda una comunidad o una región. Y es el caso de lo que hoy vamos a platicar un poco de las leyendas de Guatemala, que a veces pareciera como que existen otras similares en otros países cercanos al nuestro. Para hablar de esto me da mucho gusto presentarles a ustedes al licenciado en Historia, Mario Alvarado. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y pues vamos a hablar un poco de las leyendas de Guatemala en general y de lo que es en sí una leyenda, ¿no? Empecemos por ahí, creo yo que es importante. ¿Qué es una leyenda? Todos sabemos, una leyenda es un cuento. Tal vez ahí nos quedaríamos, pero ¿qué es una leyenda? ¿Cómo lo define el arte y la historia? Una leyenda hay que verla como el compendio de una constitución de hechos, los cuales se vienen relacionando y transmitiendo de generación en generación. Es ahí donde es muy importante el papel de la tradición oral, porque la tradición oral permite a un pueblo ir transmitiendo de generación en generación el suceso, el hecho o lo que en sí va marcando lo que es una leyenda. Lo que hay que tener claro es que leyenda no es lo mismo que un mito, porque un mito es la concepción similar de una leyenda pero relacionada con los dioses, como en el caso de la antigua Grecia, donde cada dios tenía un significado y una forma en la cual se dio, por ejemplo, el mito de Hércules y otros mitos similares. Entonces, una leyenda es la consecuencia de múltiples hechos que se han transmitido de generación en generación y que al día de hoy han llegado hasta nuestros días y que existen variantes, como bien lo indicabas, múltiples variantes, pero que al final son la esencia de una misma leyenda en sí, la cual cada pueblo la va formando y haciendo acorde al contexto en el cual ese pueblo vive la leyenda y en el cual el pueblo toma ese papel de leyenda y lo va a pasar de generación en generación. Ahora, ¿cómo surge la leyenda? Porque hay algunas leyendas que tú dices, bueno, sí, de plano esto no es cierto, pero algunos aseguran que sí es cierto, que han visto a la ciguanaba, que se les apareció el cadejo, que han escuchado a la Llorona. Hay algunas que a lo mejor uno dice, pues se puede creer más, la Llorona a lo mejor no tiene esa cara de caballo, que uno dice, eso sí es un poco menos realista. ¿Tiene que ser con ese toque fantasioso, mágico, la leyenda tiene que tenerla o no? Bien, es que esa pregunta es muy interesante. Ahí volvemos a caer que hay distintos tipos de leyenda. Hay leyendas en las cuales sí es necesario tener ese componente, llamémosle mágico, que la antropología se ha dedicado a estudiar como el papel de la tradición popular en los pueblos originarios, en la cual se da el elemento mágico, por ejemplo, la ciguanaba, en la cual se hace la transformación, en la cual el hombre cuando se acerca mira y es un rostro de caballo. Pero la leyenda tiene que tener en algunos casos ese tipo de complementos. Pero en el caso de las leyendas religiosas, no. Porque una leyenda religiosa es una leyenda en la cual es más apegada en algunos contextos a la realidad. Como por ejemplo podemos citar en este caso la leyenda de la Dama de Negro, la cual es una leyenda que múltiples personas han dicho a través de testimonios que han recogido los colegas antropólogos, han visto a esta persona, la cual se aparece todos los años, los jueves santos por la noche. Y en un inicio, ahí es donde te explico, se va dando la transformación de la leyenda. En los inicios era que le pedía a un cochero que la trasladara a las 7 iglesias para visitar los sagrarios.
conforme el paso y la evolución del capitalismo en nuestro país, ahora hablamos ya de autos, después ahora pide taxi, ¿no? ahora pide un taxi, y así vamos viendo de que pero el espíritu en sí de la leyenda se sigue conservando, exacto. que es una mujer que habita en el barrio de San Sebastián de la Nueva Guatemala, La Asunción, y pide que se le conceda esa gracia de visitar las 7 iglesias. Pero el mismo fundamento en el cual termina es que sea el cochero, sea el taxista, la persona llega a la casa donde la tiene que dejar y esta no tiene con qué pagarle, ¿verdad? Entonces le deja un bien material, ya sea una cadena de oro, sí, o en otras circunstancias se habla de una cartera o de algún elemento de valor en cual es entregado como prebenda para que ella regrese a cobrar, el cochero, el taxista regrese a cobrar sus servicios, y cuando regresa se da cuenta pues de que la persona ya ha fallecido. Y que además ¿verdad? muchísimos años antes, porque la leyenda es muy antigua. Vamos a, ya que mencionaste esta leyenda que da escalofrío solo de pensarla, y cuando uno la cuenta, por eso es como, creo que una de las favoritas en esa época, pero también en las noches en donde se juntan los amigos y las familias alrededor de la fogata, y contar este tipo de historias siempre da, no sé, da una especie de placer, gusto, miedo, lo voy a dejar allí. Pero una de estas leyendas, de las más famosas, es la del sombrerón. Guatemala es un país rico en leyendas, y una de ellas ha llegado a la pantalla. Este es el caso de la película El Sombrerón. Fue la primer película guatemalteca sonora en 16 milímetros, y hoy, hablando de leyendas de Guatemala, queremos recordar esta primera producción nacional. Bueno, una de las más famosas, lo decía. Mario, ¿es guatemalteca la leyenda del sombrerón? Bien, esta leyenda en sí tiene sus orígenes en la época colonial. Podríamos afirmar de que es una escenificación colonial guatemalteca, y la cual se va variando conforme al interior del país o en los distintos contextos que se da. Esta leyenda nos habla de un pequeño personaje, el cual con un supatacho de mulas visita las principales calles de la ciudad de Santiago de Guatemala y busca a una dama de cabello largo para hacerle un trenzado, ¿verdad? Ajá. Y según la tradición popular, lo que nos refiere es que se hace el amarre de la persona, y tienen que llevarla a algún convento o con algún espacio religioso para que se rompa el hechizo de sombrerón, ¿verdad? O que el sombrerón le lleva serenata a las personas, ¿verdad? El hechizo es que se enamoran de él o algo así. Se era, enamora ¿no? de él y termina ganándosela, como dice la leyenda, hasta que ellas mueren, ¿verdad? Porque Ya. el sombrerón es un espíritu malo, el cual busca atar a las personas para ganarlas y llevárselas con ellos. Yo he escuchado en algunos lugares que dicen que también trenza la crin de los caballos. Sí, también. Eso se oye mucho en el oriente del país, en las grandes planicies y en las grandes fincas, ¿verdad? Que hay muchos testimonios de personas de que dicen de que a los caballos les pasa eso, ¿verdad? Ajá. Entonces tienen que llamar al sacerdote de la localidad para que rece, para que haya una bendición, pero es importante de que el sombrerón siempre es un personaje que vive mucho en la tradición popular de Guatemala, ¿verdad? Claro. La leyenda en sí tiene su origen cuando se da el traslado de la ciudad de Guatemala, de Santiago de los Caballeros a este valle, se traslada la leyenda. Claro, se quedó por todos lados el sombrerón, porque como bien decías, en Oriente, en diferentes lugares del país, yo creo que más de alguien hay que uno ha escuchado, que existe, que ha contado, que la prima, que a mí me contaron, que me han dicho, o personas que aseguran que lo vieron, o que se les apareció, o que fueron trenzadas, etcétera. Como esta persona que nos acompaña ahora. Una vez oí que había un ruido, como que jalaban unas mulas, como que jalaban unos animales y no querían caminar. Y le pregunté a mi abuelita qué era, y ella me contó de que es el sombrerón que siempre se aparece a ciertas horas de la noche. Este personaje de baja estatura, que cubre su cabeza con un sombrero de amplias alas, es el encargado de visitar durante las noches a aquellas doncellas, aquellas damas que han caído presa de la vanidad expresada en el cuidado extremo de su cabello. Él va arrastrando sus mulas y esa noche nos levantamos y me dijo que solo escuchara cómo él jalaba sus mulas, y allá lejos pues se oía su cántico. Es un cántico tan lindo que cualquier mujer se enamoraría de ese hombrecito por muy chiquito que fuera.
con sus melodías interpretadas con guitarra, y las atrae de tal manera que al día siguiente, al despertar estas damas, descubren que su cabello ha sido completamente trenzado. Una trenza tan fina, tan apretada, que es imposible deshacerla. Al pasar como los 5 o 6 minutos, sentimos un frío, un escalofrío en la espalda y ¡fum! Se fue la magia. Va castigando de alguna manera a estas mujeres que se han vuelto demasiado cuidadosas en su apariencia y han perdido parte del sentido de la humildad y la sencillez. No sé usted, yo tengo escalofríos en este momento. Pregunta, Mario, con esto del sombrerón, ella va a aseverar haberlo escuchado y que se sintió casi enamorada, ¿no? Lo decía, que cualquiera se pudiera enamorar. ¿Tiene algún mensaje específico las leyendas, algún reto moral o llamada de atención moral? No sé, para las chicas que no sean coquetas, para los hombres que no sean mujeriegos, en el caso de la ciguanaba, ¿ella sí o no tiene nada que ver? No, esto sí hay que ubicarse en la lógica de las personas en el siglo XIX, en la cual siempre que se hacían este tipo de representaciones, de contar las leyendas, se buscaba, por ejemplo, que los patojos, decían las abuelas, se portaran bien, ¿verdad? Claro. Que si no se les iba a parecer el cadejo a los bolos, que los hombres no fueran mujeriegos. Siempre se buscaba ese sentir de una moraleja. Por ejemplo, con la leyenda de los viernes del diablo, que las personas no fueran tan avaras, ¿verdad? Que no buscaran también la codicia de los bienes terrestres, porque iban a tener un castigo, ¿verdad? Entonces sí, la leyenda también se ha prestado mucho a eso, y eso ha ayudado a que se siga esa transmisión de generación en generación por medio de las abuelas, o en el interior del país era muy común en el siglo XX que dado no había un avance tecnológico, en los velorios se ponían a jugar naipes las personas, y también en esos pequeños círculos de parroquianos se comenzaba a gestar que, por ejemplo, yo vi a La Llorona, y así es gracias a esas personas que se ha logrado que ese tesoro de la tradición oral guatemalteca siga al día de hoy en nuestra generación. Claro, y lo interesante es que no queda como una historia, de te voy a contar una historia, sino hay personas que dicen, te voy a contar lo que me pasó, y eso le da como un peso mayor, más grande, y hace que siga perdurando, lo voy a decir de esta forma. Tenemos que ir a la pausa comercial, yo agradezco que estés hoy con nosotros, por favor quédate para seguir platicando más sobre las leyendas de Guatemala, y claro, han surgido muchas expresiones artísticas en torno a nuestras leyendas, como la siguiente. Para finalizar con la historia del sombrerón, qué mejor que hacerlo con una canción en la voz de nuestra Gaby Moreno, en honor a una de las leyendas más conocidas de nuestro país. Al caer la tarde, por el callejón, las calles vacías,